¿Ya podemos comenzar? Listo. Bueno, un gusto nuevamente. Muchas gracias a todos por estar. Comenzamos nuevamente con este ciclo de charlas, Habitar lo Público. Estamos muy contentos de poder volver a realizarlo. Y en esto queremos volver a agradecer a la Universidad de Palermo, a la Facultad de Arquitectura, a su decano, el arquitecto Daniel Silverfaden, a las demás autoridades, profesores, estudiantes y a todos aquellos que de alguna u otra forma lo han hecho posible. A mis colegas Luciana Barraza y a Julieta Mancuso, quienes han estado en la organización de todo esto. Haciendo un poco de retrospectiva, este ciclo comenzó en el mes de agosto, un ciclo que intenta crear un ámbito de escucha sobre la arquitectura. En ese primer ciclo tuvimos 6 conferencias de arquitectos y arquitectas del exterior, un ciclo de carácter internacional. Obviamente que después de esa gran e interesante experiencia nos parecía poder hacer lo mismo, pero con una mirada más relacionada acerca de nuestro lugar, nuestro territorio y nuestros arquitectos. Y allí, de alguna forma, surge Habitar lo Público Argentina como intención para poder completar una visión más integral acerca de los equipamientos públicos, el espacio público tanto a nivel global como a nivel local. Por lo menos que esto configure una pincelada acerca de todos estos temas. Hoy, como segundo encuentro del ciclo, contamos con la arquitecta Mónica Bertolino de Córdoba y ahora voy a un poco pasar a leer su currículum. Mónica Bertolino, arquitecta de la Universidad Nacional de Córdoba en el 81, en Argentina, posgrado en Arquitectura, Teoría y Crítica, donde su directora fue la arquitecta Marina Weissman y el director César Naselli de la Universidad de Córdoba. Estudio Bertolino Barrado junto a Carlos Barrado. Ha obtenido diversos premios en obras y trayectoria. Se destacan el Premio Conex, Diploma al Mérito 2012, Artes Visuales, Arquitectura, Premio Octavo Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2010, Premio Art Clarín 2011, primera mención, Premio CEPAU, Sociedad Central de Arquitectos 2008, Mención de Honor Nivel Internacional Bienal Panamericana de Quito 2002, Premio Vitruvio 2000, entre otros. Así como nominación Marcus Prize 2011 y 2013 de University of Wisconsin Milwaukee School of Architecture Urban Planning en Estados Unidos, y premios en concursos profesionales nacionales de proyectos. Dentro de los 10 estudios de arquitectura destacados a nivel nacional por Clarín Arquitectura desde el 2015 hasta la fecha. Curadora argentina para la 10ª Bienal 2016, Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Publicaciones de obras y producción teórica en reconocidos medios nacionales e internacionales. Han escrito sobre el estudio y la obra Josep María Montaner, Zaida Musi, César Naselli, Fernando Díez, entre los más destacados. Profesora titular de proyecto en grado y posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y profesora de la maestría de la FADU, Universidad Nacional del Litoral. Conferencista y profesora invitada de universidades y congresos tanto en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, México, Uruguay, Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, Alemania, Sudáfrica, España, Alemania, Italia y Grecia. Ha sido cofundadora y directora de Red Sur desde el 2010, Red Interuniversitaria de Intercambio en Grado, Posgrado e Investigación. Ha gestionado, dirigido diversos talleres y workshops en grado y posgrado. En artes plásticas ha tenido muestras individuales y colectivas, ilustraciones de libros e instalaciones. La verdad es un gran privilegio contar con Mónica. Su trabajo y sus ideas son de una gran inspiración para el desarrollo de nuestra arquitectura y nos llena de orgullo y curiosidad un poco su presentación. Así que, Mónica, muchísimas gracias por participar de este ciclo. Juan Martín, muchísimas gracias a vos por la invitación, felicitaciones por el ciclo, muchísimas gracias a la Universidad de Palermo y a Daniel Silverfaden, el decano, que siempre es tan cordial y tan interesante persona con quien compartir y debatir arquitectura.
conozco a algunos de los profesores que dan clase en la Universidad de Palermo, así que me siento muy, muy honrada por la invitación y formar parte de este ciclo que es bien interesante, con los referentes que aparecen también para dar las charlas. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, yo voy a compartir, si me sale bien, un PowerPoint, imágenes, a ver. Para ir conversando acá. Yo acá me veo un poquito más joven, bueno, con otro color de pelo, mejor dicho. Bueno, me interesó y primero, digamos, me había concentrado más en digamos, en el sentido de lo público. Es algo en lo que hemos trabajado mucho y es un tema que nos interesa como estudio particularmente, y también que, bueno, que lo paso, digamos, a la experiencia de la facultad, ¿no? De la experiencia de enseñanza, incluso de algunas experiencias también con estudiantes y de trabajo, digamos, social, ¿no? En proyectos de proyección social que hemos llevado adelante, yo como profesora, digamos, y concursando algunos de estos proyectos en el marco de la Universidad Católica de Córdoba. Con respecto al estudio, el estudio, siempre me gusta localizar de dónde estamos, ¿no? Además, también por el hecho de que también es interesante mostrar dónde queda Argentina, sobre todo cuando no estamos en Argentina, pero particularmente la noción de territorio es algo que marca mucho las ideas y el trabajo, así que siempre hay una exploración específica de los territorios y de los mapas. Como decía, en relación al estudio, el estudio lo formamos Carlos Barrado y yo en el 82, y en los últimos años se han sumado, digamos, como integrantes del estudio, Agustín Robaretti, Lucía Barrado y Gonzalo Barrado. Acá estábamos festejando que habíamos terminado un concurso, así que ahí está una de las chicas que había estado colaborando también, Cami Chiodi, que había estado colaborando en ese concurso en particular. Como arquitectura y como, digamos, como reflexiones que me parece imprescindible compartir, porque la arquitectura no solo se trata de lo físico, digamos, de un proyecto, sino que un proyecto y su obra, sino que hay por detrás la construcción de un acervo, digamos, cultural, al que uno apela, digamos, en el proceso mismo de diseño, ¿no? Es decir, que se contacta con las reflexiones, con lo conceptual, con las vivencias, con las experiencias y, por supuesto, las herramientas propias del oficio. Entonces yo voy a extender una serie de reflexiones que tienen que ver con la producción de arquitectura en este sentido, ¿no? Que liga diversas esferas del pensamiento, y también reflexiones respecto digamos, a la disciplina, reflexiones respecto al mundo, reflexiones sobre la propia arquitectura, como les decía, de la disciplina. Yo voy a mostrar también una serie de obras que
principalmente las obras digamos, en la dimensión de lo público, ¿no? Del espacio colectivo, que es precisamente el que está amenazado en este momento de la pandemia. Bueno, yo comparto la idea de que la arquitectura es un fenómeno de tiempo, que responde a un fenómeno de tiempo, digamos, epocal, ¿no? Que uno está incidido por los valores de época. Al mismo tiempo es un fenómeno de lugar, es decir, un fenómeno que está incidido por las condiciones de nuestro contexto en un sentido, ¿no? de pertenencia, ¿no? Del espacio en el que desarrollamos nuestra vida y en el que hemos tenido nuestras vivencias, digamos, primordiales, ¿no? Incidido por el contexto en general. Y también creo que es un fenómeno individual, aun cuando sea compartido, ¿no? O sea, que compartido, digamos, dentro del estudio, en este caso, ¿no es cierto? Pero cada uno aporta también en su propia elaboración y en conjunto, digamos, hay una producción conjunta a partir también de esas posiciones que pueden ser personales, ¿no? Incluso algunas que son ciertas obsesiones, podría decir. En relación justamente al contexto, por esto es que pongo siempre estas imágenes que al mismo tiempo me sirven en lo personal, los dibujos o las pinturas o los objetos para pensar, y voy catalizando también las reflexiones, y justamente al decir contexto me refiero a todo lo que lo que mencionaba recién, ¿no es cierto? Todo lo que nos digamos, afecta, ¿no? como pertenencia a un territorio que es no solo físico, sino también sociopolítico económico, ¿no es cierto? Entonces, estas cuestiones claramente afectan, para bien y para mal, la condición, digamos, nuestra producción. Lo que voy mostrando son parte de una serie de banderas que hice justamente en la crisis del 2001. O sea, y en este momento encuentro un cierto paralelismo, aunque las razones son ciertamente distintas, ¿no? Verán acá que ahí aparecen frases de Atahualpa Yupanqui. Y también aparecía el Fondo Monetario, en fin. Tiene que ver, es decir, hay ciertas cuestiones de nuestras crisis constantes, ¿no? Que las vemos como decía Mircea Eliade, en el mito de la repetición. Por otra parte, y como digamos voy mostrando, creo que justamente la mirada sobre nuestros contextos, sobre nuestro territorio, sobre los contextos, digamos, sobre el contexto específico que nos rodea, es lo que, digamos, lo verdaderamente revolucionario, podría decir. Es decir, muchas veces la transformación la hacemos a través de la mirada, ¿no? Es decir, de cómo vemos las cosas que estamos acostumbrados a ver, pero no de la misma manera. Y en esto hay una actitud también, ahí puede ser una cuestión, como yo mencionaba, de que hay ciertas obsesiones personales, pueden ser compartidas, ciertamente, y el hecho de mirar justamente por la condición de nuestro contexto, mirar para sacar provecho de la realidad, sacar provecho de lo que nos rodea, mirar las materias, mirar los problemas, mirar aquello, como les decía, que estamos acostumbrados a ver, pero que a través de la mirada lo podemos transformar. Este procedimiento, además, también fue transferido a lo académico, específicamente, bueno, como proceso general, pero específicamente en algunos particulares ejercicios de registro que los venimos llevando adelante desde hace muchos años, a lo largo digamos, de los años lectivos
en arquitectura 5 y también en posgrado lo he transferido. La mirada sobre el territorio, que creo que nuestro territorio, así como el patrimonio de un pueblo es su gente, es decir, como decía, esto decía Marina Weissman, el patrimonio del pueblo es la gente, la educación de la gente. Y por otra parte, nosotros tenemos el territorio como patrimonio en sí, o sea, es un enorme patrimonio, es decir, todo el territorio con grandes extensiones de territorio de una gran riqueza y también de culturas que lo han habitado y que lo han respetado. Verdaderamente el territorio no solamente marca la mirada, sino que es patrimonio para nosotros, como probablemente las catedrales o los grandes edificios históricos lo sean para el viejo mundo. Pero sin dudas este territorio, ¿no? Que ha sido también de promesas, de utopías, es al mismo tiempo de desequilibrios y de desigualdades. Yo creo que las nociones de tiempo y espacio y belleza y en estas, digamos, en este continente se tiñen, digamos, de esa pertenencia. Es muy interesante cuando podemos leer referir en la literatura cómo lo describen, ¿no? Es decir, tanto los argentinos que hablan, Juan José Saer o Borges, que hablan de la vastedad o del vértigo horizontal en el caso de la pampa plana, o Alejo Carpentier, que habla de un territorio que está fuera del alcance antropométrico, o Saer también, que habla de esto de la tierra exuberante con perfume a origen, que a mí me parece una frase tan poética, ¿no? Entonces me imagino el Paraná, me imagino ese perfume o esos lugares, digamos, que están atravesados por infinidad de venitas que son los ríos, los brazos del río Paraná, los infinitos brazos, y me imagino realmente ese territorio así indeciso entre tierra y agua, ¿no? Y pienso que realmente es una tierra con perfume a origen. Y por otra parte, digamos, ya más de nuestras sierras cordobesas, creo que los cordobeses amamos nuestras sierras, los ríos, la condición particular de la ciudad que está teñida de su rol universitario, ¿no? Entonces, creo que estos aspectos son significativos y que forman parte de ese, como les mencionaba, de ese acervo que está en nosotros, construido como vivencias o como una formación también disciplinar y que nos permite, digamos, ponerlo en emergencia cada vez que abordamos un proceso proyectual. También hice una serie de ensayos, casi siempre de textos y dibujos, muchas veces con una mirada irónica, sobre temas que nos afectaban y nos afectan, ¿no? Sobre la disciplina hice una serie que se llamó Modulor Contraataca, repensando la condición de modulor una vez transcurrido el tiempo, también como un reclamo, digamos, que hoy está más visible, que es el reclamo de la mujer, y también, bueno, poner en jaque la noción de un hombre universal, ¿no? Y a la par de esto, bueno, iban sucediéndose una serie de hechos que pasaban en la historia, como la aparición de Dolly, o bueno, qué sé yo, los incendios, las catástrofes, etc. No voy a mostrar todo esto, pero solamente mencionarlo, ¿no? Es digamos, un ensayo largo respecto también de la neomodernidad con la que terminó el siglo XX, las últimas décadas del siglo XX. La mirada sobre la cultura, por supuesto, es lo que va nutriendo lo otro, tanto en el caso del arte, no solamente el arte
es llamado como arte culto, ¿no? Acá, sino también, perdón, el arte cotidiano, ¿no? Si en esto aparece nuevamente esta noción de la mirada como transformadora, y cómo podemos encontrar belleza y condiciones, digamos, del estatus del arte culto en las manifestaciones cotidianas. Perdón. Bueno, acá muestro lo de Cristo y Jean-Claude, que es esta instalación que es bastante conocida, digamos, y que la ha llevado adelante en distintos lugares. Y acá en una foto de Romina Rossetti, en una de estas trayectorias que hacíamos derivas de casa de fotos, casa con Z, de imágenes del contexto que nos rodea, una imagen del mercado y estas también instalaciones efímeras de lo cotidiano. Y yo siempre digo que buscamos belleza como raptomantes, ¿no? Es decir, como que uno busca con intención, ¿no? Y como la mirada ciertamente es claro que es transformadora en el arte, ¿no? Particularmente acá, bueno, yo voy ilustrando con los artistas que voy prefiriendo, tengo varios, pero acá Víctor Gripo, también porque hay unas analogías con la papa. En este caso, que son fotos de un fotógrafo cordobés, Gabriel Orge, y precisamente de una conferencia organizada por Romina Rossetti, en la foto de quien mostré recién. Romina es docente también, profesora de mi cátedra de Arquitectura 5A, y en este ciclo también de conferencias participó Gabriel Orge, que tiene una producción muy poética y como que por lo menos a mí, digamos, me produce también esta, digamos, como apertura hacia una nueva sensibilidad, ¿no? Estas imágenes que se proyectan sobre el paisaje, sea natural, como en este caso específicamente, o urbano, que es el caso que fue lo primero que él produce, y luego hace esta proyección de Julio López sobre el paisaje de uno de los ríos de la provincia de Córdoba. También fotógrafo, ¿no es cierto? Está el asadito en Mendiolaza. Son imágenes, digamos, o imágenes provocativas, ¿no? Que te hacen pensar sobre las posibilidades, ¿no? Del arte y los procesos que podemos compartir. Dentro de ese proceso, digamos, de reflexión y formulación y acción, digamos, que va paralelo a los procesos de arquitectura, también hice una serie de fósiles. En este caso, por eso había puesto el cuadro del asadito, una serie de fósiles de vegetales, de vacas, como se ve acá. Unas esculturitas hice primero de vacas y luego hice los fósiles, pensando en la extinción. Era el momento en el que tuvimos que importar vacas. Había una, digamos, muy mala política ganadera y se han ido perdiendo vacas. Entonces pensé que nos llegaría un momento a lo mejor de extinción de estas vacas. Pero en realidad no es solamente de la vaca en sí, sino de todos, digamos, de todos los elementos que construyen, digamos, nuestro hábitat. Y hoy me impresiona porque a lo mejor cuando pienso que podemos ser nosotros mismos los que nos extingamos, ¿no? Y había hecho en esta serie de fósiles también, digamos, los fósiles humanos, cómo encontrarían, digamos, los arqueólogos del futuro, a lo mejor los restos, digamos, de nuestra propia cultura, ¿no? O sea, los restos del presente. En ese momento, bueno, reflexionaba varias cosas y entre ellas también toda lo ficticio y lo ficticio y lo real, lo degradable y lo no degradable. Y esto, bueno, siguió, también forma parte de ese ensayo, digamos, de objetos y textos, y se liga, digamos, con esta, digamos,
con las acciones extractivas sobre el territorio, ¿no? O la sobreexplotación del territorio. Como sabemos, bueno, Argentina tiene, como algunos países de Latinoamérica, pero Argentina uno de los principales junto con Paraguay, una sobreexplotación, digamos, de sus territorios con soja, justamente tala de monte nativo para ser usada como terreno de cultivo, incendios para ser usados como terreno de cultivo, o desarrollos inmobiliarios también, que ese es otro tema. Pero esto me hacía pensar, ¿no?, que probablemente algún día quedaría un cabanón, como el que había hecho Le Corbusier, ¿no es cierto?, hecho de muros, digamos, donde aparecía la vaca fósil, ¿no?, como aparece acá, el módulo tomando mate en la pampa argentina, y una sola vaca con máscara, pero argentina. Lo curioso es que estas imágenes son realmente viejas, ¿no? Entonces, por ahí me impresiona que, digamos, a mí misma, digamos, el dibujo se anticipa, ¿no? El dibujo se anticipa a la realidad. Y esto es bien así, porque yo leía en los libros de Hauser, ¿no?, que en la época del naturalismo, los que salían a cazar con Z, ¿no?, primero dibujaban. O sea, dibujaban, digamos, los que hacían estos dibujos rupestres, dibujaban primero la presa y después cazaban la presa. Entonces, el dibujo de la presa es parte del rito de la caza con Z, ¿no? Entonces, esto yo lo veo muy emparentado a nuestro trabajo. Cuando empezamos a un proceso, digamos, a proyectar, hacemos una serie de dibujos anticipatorios, dibujos, objetos, miradas anticipatorias, y que forman parte de ese proceso y que forman parte de ese proyecto. Entonces, estas, bueno, anteriormente imágenes, digamos, de dibujos y textos, justamente se anticipan a proyectos o que inciden en proyectos futuros. Particularmente hoy me pregunto también en relación a cuál va a ser el sentido de la naturaleza en las ciudades, ¿no? Es decir, si va a ser belleza, o sea, va a embellecer un lugar, o va a tener un sentido de alimentación, o va a tener un sentido de equilibrio ambiental, ¿no? También aquí una foto de una arquitecta, fotógrafa, egresada de la UBA, Laura Nazar. No sé por qué no me estaría pasando la imagen, ahí está. Y lo mismo, ¿no?, esta observación de la naturaleza, y de qué es lo que de cuál va a ser ese rol, ¿no?, de la naturaleza en las ciudades particularmente. En este sentido yo creo que tenemos una oportunidad importante. Perdón, pero se me está... no me pasa la... Bueno, ahí está. No me pasa desde mi computadora, les pido disculpas, como no me veo, no sé con quién estoy hablando. Bueno, esta reflexión sobre los territorios perdidos, ¿no es cierto? Y digamos, la devastación de los territorios. En el 2001, entre el 2001 y el 2005 hice ese ensayo, ¿no? Y como parte de eso aparecieron estas mochilas que se podían instalar, como adicionar a los distintos edificios dentro de la ciudad. Esta es una foto de Córdoba, y están estratificados, bueno, las cosas que necesitarían para llegar digamos, a equilibrar el medio ambiente. Oh, caramba, no me pasa la... Por otra parte, en la naturaleza, digamos, y los lugares no naturales también, ciertos espacios, lo que se llamaría el tercer paisaje también, ¿no?, como dice Gilles Clement. Estos, digamos, en este caso son imágenes de los
de los canales de riego en Córdoba, pero también el río. Nuestras ciudades están llenas de estos espacios, paradójicamente llenas de vacíos abandonados, y que son un potencial, digamos, para revisitar y pensarlos como a través de propuestas ecosistémicas, ¿no? Que puedan ayudar a remediar el desequilibrio de las ciudades y contribuir con espacio público, con espacio colectivo. Las condiciones del ambiente también, bueno, esto forma parte también de todas esas reflexiones, ¿no? La reflexión, digamos, la mirada sobre el mundo, particularmente hoy, ¿no? En la condición propia que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en los tiempos en que aparece coronavirus, nos hace pensar muchas cuestiones que tienen que ver con el mundo, ¿no?, con la cultura, que digamos que hace mucho está en desequilibrio, y al mismo tiempo, no la cultura, sino los territorios, la condición del ser humano, que hace mucho tiempo se viene reclamando de la degradación moral y humana que sufre nuestra sociedad. Entonces, hoy que tenemos este gravísimo problema que justamente ataca lo que, digamos, es inherente a lo colectivo, ¿no? Lo que es inherente a la vida colectiva, que es precisamente receptada por el espacio colectivo y público, ¿no? Es decir, el espacio, digamos, que recepta y concretiza, digamos, o concreta, perdón, el habitar, digamos, público. Pongo acá de referencia una imagen de un pintor que se llama Juan Genovés, que me parece que retrata esa, digamos, esa inquietud o esta, digamos, condición específica e inherente al ser humano como ser social, ¿no? Que hoy, digamos, nuestras ciudades como tales, se diluyen, ¿no? Y aparecen, en razón del coronavirus, una serie de protocolos que los hemos visto difundidos por partes, ¿no es cierto?, y que se están llevando adelante. Al mismo tiempo, bueno, esta es una obra que hicimos, una instalación que hicimos en el 2018 y que la voy a mostrar más adelante, pero que tenía la inquietud, no, acá la puse por la semejanza geométrica, ¿no? Pero que la voy a poner porque la voy a explicar porque es una instalación que tuvo intención de revelar el espacio público. Siguiendo con esta reflexión de lo que nos pasa, digamos, tiene que ver, digamos, que hace emerger, como toda crisis, ¿no es cierto?, lo que ya venía pasando, pero que justamente la crisis lo hace más visible a lo que ya era frágil, digamos. Entonces, podemos ver a la par, ¿es cierto?, como en un periódico que te sale tantos muertos por el coronavirus y te sale, no sé quién navegando en un yate bueno, justo sería una realidad, pero digamos que aparecen imágenes, noticias muy contrapuestas, siempre en la misma página tiene una cantidad de contradicciones. Pero esto, claro, nos lleva entre distanciamiento y hacinamiento, son dos realidades distantes, pero que esta condición de la pandemia aproxima, ¿no? Y así encontramos muchas, y cuestiones que van afectando justamente lo privado, las relaciones entre lo privado y lo público. Yo me preguntaba, y esto también está transferido, digamos, a la docencia, ¿no? ¿Cuál es el dominio? ¿Qué es lo que determina el dominio de lo público y lo privado? Y cómo van apareciendo, digamos, cómo se manifiesta esto, digamos, en la ciudad. Si vemos un plano de Noli, por ejemplo, yo entiendo que lo conocen los que están escuchando cuál es el plano de Noli, lo vemos hoy, ¿no es cierto?
no ya, porque estamos saliendo, digamos, al espacio público, hace bastante que estamos usando el espacio público, aunque usemos barbijo, etcétera, aunque no estemos abrazándonos, pero estamos en el espacio público, pero justamente ha cambiado, porque en vez de demostrar lo público, digamos, muestra lo privado, ¿no es cierto? Entonces es como un nuevo Noli, ¿no? En donde, digamos, lo que emerge como figura es lo privado y no lo público. Y otras situaciones que del mundo global de las hiperfronteras pasamos a del mundo global hemos pasado a las hiperfronteras, ¿no? El año pasado, que estuve viviendo unos 5 meses en Nueva York, porque estuve como profesora invitada en City College, había esta instalación en el Soho se llama Blue Marble, que es Sebastián Errázuriz, un artista chileno, que mostraba en tiempo real el mundo, ¿no? Es decir, a mí me pareció alucinante, ¿no? Porque veía el mundo entre medianeras, en tiempo real. O sea que estaba mostrando no solo que sos un puntito en el mundo, sino que además estás observado permanentemente. Por otra parte, también conmueve, digamos, la condición de justamente de las, digamos, de los grandes éxodos que han tenido lugar durante siglos, pero digamos que en este último tiempo, a raíz de las guerras, digamos, o problemas, digamos, no solamente de guerra, sino graves problemas socioeconómicos, hay una migración muy grande que ha cambiado digamos, la composición poblacional y también cambia los mapas. A mí me gusta mucho explorar, a partir de esta frase de Korzybski, que dice, el mapa no es el territorio, porque el mapa es una representación, ¿no?, del territorio, pero no es tal cual el territorio. Y esto abre una otra exploración, ¿no? Una exploración también que tiene que ver con esta errancia, pero también con la segregación, con la xenofobia, que son aspectos que, desde mi punto de vista, y creo compartido, ¿no?, se ha ido exacerbando a lo largo del tiempo, o al menos no ha cesado. Y que hoy, por otra parte, también aparecen situaciones, digamos, de segregación diferentes, ¿no es cierto? Y muchas situaciones de inseguridad. Aquí yo pongo esta imagen de la Virgen de los Sicarios y también que acontece que el espacio público es inseguro, pero también, digamos, que estamos también amenazados por, no solamente por un revólver, sino también por un termómetro. Y hace tiempo había hecho este ensayo sobre la inseguridad, el miedo, ¿no? Era la hipótesis de la violencia y la ilusión de la seguridad, ¿no? Pensando en cómo la gente se iba segregando, ¿no?, y que iba abandonando el espacio público a medida que el espacio público se iba transformando en un espacio negativo, sangriento. Y bueno, creo que esto es una amenaza, o sea, es una tendencia que iba sucediendo en las ciudades, fundamentalmente latinoamericanas, y que desgraciadamente cada vez más llega a nuestro país, ¿no?, y a nuestras ciudades. Entonces, de cómo se iban dando estas situaciones y de cómo el espacio público, que es el espacio social por excelencia, en todos los sentidos, en todos, y en todo caso después ya me veo que me estoy extendiendo un poco, pero también la universidad pública es un espacio precisamente de espacio de socialización. Las universidades son espacios de socialización, nadie te pregunta de dónde provenís. Entonces es un espacio de iguales, hay espacios que son de iguales, ¿no? Y el espacio público tiene precisamente esta condición. En la medida que el espacio sea, digamos, inhabitable, ¿no?, cada vez seremos menos iguales. Entonces por eso tiene Guernica, el cuadro de Guernica en
digamos, en las calles, y bueno, había puesto Klimt, digamos, como una, por esta, no sé, un contrapuesto, ¿no? A Guernica. Esto es un ensayo del 2001 también, del 2001 previo a la crisis. Y para justamente reflexionar sobre las fronteras. Y hoy veíamos, por ejemplo, cómo las ciudades mismas, con esta idea de que el mapa no es el territorio, el mapa de las ciudades mismas no lo son, no son las ciudades, porque todos los días se reconfiguran. A mí me había impresionado mucho cómo en Lima, ¿no? Mencionaban esto de que se reconfiguraban todos los días a partir de rejas que ponían en ciertas partes, digamos, por un problema de seguridad. Hoy tenemos ese problema, lo hemos visto, la ciudad de Buenos Aires lo ha padecido grandemente, y lo hemos visto también en relación al miedo no solamente digamos, de la inseguridad, también al miedo de la enfermedad. Entonces, la ciudad misma se va reconfigurando. Es decir, que hay fronteras de todo tipo, ¿no? Aún así, la manifestación desde lo privado y en lo público no se ha oprimido, ¿no? Entonces quiere decir que lo público, esto habla de la vitalidad de lo público, ¿no? El sentido de lo público. En particular, estas reflexiones que incluso las mostré en otro foro, ¿no? Del impacto que tendrá esto de la cuestión particular del coronavirus y, bueno, las distancias, etcétera. Si volveremos a usar Miriñaque y los trajes de Schlemmer. Y siguiendo con estas, digamos, dibujos y reflexiones, fíjense, estos son dibujos del 99, estaban mujeres con máscara, embarazadas de sol, en el medio de la basura, o esta que es Adán y Eva, Eva reclamándole la manzana a Adán, las madres ecológicas, es decir, todas iban pensando, digamos, sobre, digamos, el espacio, digamos, el ambiente, el espacio público, la condición específica del espacio colectivo de habitar, ¿no? Entonces, como ven, los procesos van desde los dibujos a los objetos, de los objetos a los dibujos. Los dibujos no son siempre de arquitectura, son dibujos de personas, de paisajes, etcétera, y también, por supuesto, de arquitectura. Dentro de la esfera de lo público, los trabajos en la ciudad que empezamos a hacer desde muy temprano, digamos en el 92, trabajando para la Municipalidad de Córdoba, pudimos participar e impulsar de un programa de creación y digamos, creación de espacios públicos y transformación, digamos, de espacios abandonados en espacios públicos. Y también dentro de ese programa propusimos lo que se llama allá bicisendas, las ciclovías que se hicieron 200 kilómetros, bueno, luego se deterioró una gran parte, que se volvió a hacer, y hoy se ha extendido más. Creo que nuestras ciudades, digamos, tienen justamente sus fragilidades, ¿no es cierto?, las fragilidades de los vaivenes económicos y políticos, pero tienen un enorme potencial. Y por la escala, sin lugar a dudas, podemos incluir, digamos, medios como la bicicleta y mejorar, digamos, las condiciones de movilidad pública, ¿no? Perdón, pero vos sabés que sigo con el problema de no poder pasar. No se van a ver. Dentro de ese programa hicimos unas 100, digamos, rescatamos unos 100 espacios, pequeños espacios públicos. En general estos espacios eran realizados con muy pocos materiales, digamos, y materiales que, como acá se ven, algunos eran descartes que habían en el corralón municipal, eran pedazos, entonces uno decía, bueno, a ver qué hay no sé cuántos caños rolados de 3 metros, y hay no sé cuántas chapas, etc. Toda esta experiencia, ¿no? Acá hicimos unas piletas públicas, un parquecito, en un basural, acá se ve,
¿no? Hay una canchita de fútbol, ¿no? Y otras cosas, un basural espontáneo. Esto fue una estrategia, como puse acá, una estrategia de reafirmar el espacio público como un instrumento de inclusión social, pero no una retórica, es una realidad el poder, digamos, de transformación que representa el espacio público. Entonces, en el caso de estas piletas públicas, realmente fue conmovedor. Esta experiencia fue reveladora para nosotros y seguimos trabajando en otras ciudades más chicas de la provincia y de otras, de Argentina también, haciendo propuestas, digamos que casi siempre apuntaban a más y después los recursos disminuían a menos. Propusimos en esta ciudad, Las Varillas, una propuesta urbana que la mostraba recién, digamos, con parques, bicisendas, etcétera, rescate de espacios públicos de la misma manera. En este caso no había basurales, sino fundamentalmente era proponer espacios públicos, espacios de cruce de un canal que existe allí y equipamiento. Eran muy pocos recursos materiales y también de mano de obra, o sea, concretamente eran 3 albañiles. Se hicieron una serie de equipamientos y una pasarela para cruzar este canal de agua, que justamente esta exploración en materiales como el hierro, ¿no? El hierro dulce y doblado, que ya habíamos iniciado en otras obras, que venía de ver, digamos, las materias y de cómo sacar provecho a otros materiales, y en forma no convencional, hicimos las pérgolas y una pasarela peatonal que luego repetimos, era esto en sí, digamos, era la idea era repetir este objeto, ¿no? Para intensificar el cruce que este canal lleva agua, digamos, de la Napa, dividía la ciudad, ¿no? Antes estaban las vías, entonces era también aprovechado para un espacio, digamos, público, por la dimensión que queda del espacio concreto de las vías. Y esto, bueno, se continuó. La misma idea de esto, digamos, está en otras obras, como piel o como estructura misma. Hicimos un parador, digamos, para 3 colectivos. Y últimamente, digamos, en el 18 hicimos esta pequeña obra en Ciudad Universitaria, que es la sede de la FUC, es decir, de la Federación Universitaria de Estudiantes, la Casa del Estudiante, y que fue pensada, digamos, es un espacio, digamos, una nave, digamos, pequeña, donde se reúnen, y tiene un espacio semicubierto en la planta baja con, digamos, un núcleo, digamos, el núcleo de circulación vertical y de baños y de servicios, está pensado como un pizarrón, en donde, digamos, se puede utilizar como un lugar en donde dejar mensajes o dar una clase, digamos, ¿no? Durante el proceso de obra algunas cosas cambiaron, digamos, por presupuesto y por necesidad de tiempo también, ¿no? Pero de todas maneras se realizó, hubieron varios cambios, bueno, nosotros siempre uno se queda pensando, bueno, en ciertas cosas que uno no, es decir, en realidad eso es lo que nos pasa en general en las obras, es decir, es propio de nuestro contexto, digamos, el hecho de lo inacabado y lo inconcluso está, valga la redundancia, incluido, ¿no? A pesar de eso, uno se molesta, ¿no? con algunas cosas. Y esta obra ya estaba integrando, entonces, en este caso, Agustín Robaretti, Lucía Barrado y Gonzalo Barrado. Bueno, acá hay un video, pero no sé si funcionará, porque ya veo que hay algunas cosas que no funcionan. Bueno, no. ¿Ustedes ven algo? Si alguien me puede responder. No, no se ve. No se ve. Ya me he dado cuenta que el problema es la plataforma. Bueno, lo puedo mostrar al final, porque daba una visión un poquito más integral de esa obra.
Bien. También en el 2008, también bastante 10 años antes, en el 2008, hicimos, ganamos este concurso nacional, que lamentablemente no se concretó. Era digamos, el llamado concurso se hizo en el marco de una concertación público-privada. Y bueno, finalmente muchísimas veces retomamos el desarrollo de obra, pero no se concretó. Y, o sea que este carácter inacabado e inconcluso de nuestro contexto es tan así que en este caso ni siquiera se concretó. Entonces, cuando hicimos este concurso del que participó Agustín Rovaretti y Romina Rossetti, también como parte del equipo, presentamos este canasto, ¿no? Que sigue un poco la espacialidad de la cañada, pero que también estaba pensado como un soporte que si no se terminaba, no pasaba nada. Es decir, que esto, cuando yo hablaba de las miradas que tenemos hacia el contexto, y como el contexto te tira, digamos, puntas sobre las cuales uno puede, digamos, puede indagar, ¿no? Y pensábamos que esto podía ser un espacio performático. El concurso en sí tenía un programa sencillo de un centro de interpretación del río y la Cañada. Esto es un lugar muy degradado, sigue estando degradado. Acá hay un estacionamiento que también había que respetar. Entonces pensamos que esto debía de ser un artefacto ecológico. Nosotros tenemos la cañada y el río. La cañada es la canalización de un arroyo que inundaba, digamos, sistemáticamente parte de la ciudad. En los años 40 se sistematizó como bajo los paradigmas de ese momento, ¿no? Que no son los actuales. Entonces se hizo un canal de hormigón y piedra, de cal y canto, que además recibe, como el río también, las aguas pluviales. No solamente tiene el arroyo, sino también va llevando las aguas pluviales de la ciudad. Entonces tiene momentos de desborde, que no alcanza, ¿no? Entonces pensábamos que digamos, esta propuesta la imaginábamos como un artefacto ecológico y como digamos, como una infraestructura también que pudiera contribuir a retardar el agua, digamos, de la cañada, a mejorar, digamos, el agua del río, si esto, no este objeto, sino el concepto de asociar al espacio público la infraestructura, pudiera repetirse a lo largo del río, por ejemplo. Y con esto, sobre el Suquía, por ejemplo, tener mejor condición del río, ¿no? Que el río es un río, como todos los ríos de ciudades, muy malo, muy sucio, muy degradado, que todavía está a la espera de propuestas, ¿no es cierto? Es decir, seguimos teniendo esta potencialidad. Y que también pudiera recolectar agua de lluvia para las épocas, digamos, de sequía, como parece. Que como espacio, digamos, pudiera presentarse como, digamos, decía yo, un espacio performático, se pudiera tener un cine al aire libre, que hoy, por ejemplo, estaría perfecto, o recomponer las playitas, por ejemplo, propias de nuestros ríos serranos. Otro espacio público fue el Jardín Botánico, que también una propuesta, el proyecto es del 96 y se terminó de construir en el 99, y también recuperaba basurales, digamos, espontáneos, en un terreno que podía conectar el río Suquio con otro arroyito, digamos, que está más atrás, digamos, un arroyito que nace en Córdoba y termina en el río Suquía, y que se llama La Salada, es el Infiernillo, y ahí tenía uno unas 3 hectáreas más, sí, unas 6 hectáreas, y luego se podían incrementar si se tomaban todos los terrenos a lo largo del río y del Infiernillo, y se conectaba el parque, digamos, la reserva del parque San Martín, ¿no? En esta oportunidad, nosotros entendíamos que el edificio en sí, digamos, era el soporte de las actividades complementarias de un jardín botánico, en donde hay una parte pública, digamos, de los invernaderos, las salas de exposición, y un edificio que se cedió a la investigación, se cedió a la universidad.
En esta oportunidad nosotros aprovechamos digamos, de hacer manifiesta más nuestra discusión respecto de la arquitectura y alejarnos, digamos, de la arquitectura internacional, ¿no? O sea, volver a la arquitectura más de pertenencia a través de una estrategia constructiva que recuperara las técnicas locales de construcción. En este caso son los muros de piedra, los muros de hormigón, el hormigón de tabla justamente para absorber los errores, digamos, de las distintas cuadrillas, distintos tipos de mano de obra, ya desentrenada por las, digamos, constantes, digamos, estancamientos de la construcción. Entonces fue una estrategia constructiva en la que tratábamos de asociar la estructura a la morfología y al lenguaje, y no detenernos en un detallismo, digamos, fundamentalmente emparentado con la producción internacional de ese momento, como minimal, que estaba muy lejos de nuestras posibilidades. Bueno, esto fue así muy difundido, solamente quería explicar esto. Sí valernos, digamos, de los recursos que son, digamos, no cuestan nada, el sol, las texturas, los tipos constructivos propios. Esto es como está, casi como está ahora, digamos, y creo que haber atravesado sin mantenimiento tantos años es el valor, ¿no? Más recientemente ganamos un concurso en el 2016, acá también con Agustín Robaretti y Lucía Barrado, y después al final se sumó Gonzalo Barrado, un concurso privado en un área, en un emprendimiento de programa mixto y espacios públicos. Entonces el trazado de esto, digamos, ya estaba hecho, pero no estaba resuelto, digamos, los espacios públicos digamos, ni el programa, por supuesto, que se demandaba. Entonces, la idea fue, ya estaba previsto en bases, digamos, dejar toda la forestación propia, digamos, que queda como un plafón entre una calle, una arteria muy transitada, y el loteo del barrio que es abierto y que se iba a desarrollar. Y un programa que no puede ser ocupado con viviendas, pero sí con un programa, digamos, como dice, de usos mixtos, pero sin vivienda, de articulación del barrio con la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, estudiamos las posibilidades, también las posibilidades de incluir huertas dentro de los espacios públicos. Esto todavía no está construido, pero sí, digamos, la parte, digamos, del espacio, digamos, que articula, dos partes, digamos, la que articula con esta calle importante, en la que ahora pasa también una vía que es nacional, y también un remanente que va hacia un canal y que necesariamente tiene que tener una laguna de retardo. Entonces hicimos esta propuesta, dejando la mayoría de los árboles nativos, algunos no nativos, digamos, no hace falta que explique esto. Estas son fotos que me mandaron hoy, Esto cuando empezó, la idea era que pudieran haber distintos tipos de usos sobre las veredas, ¿no? Por eso es que tienen el banco, digamos, forma parte, digamos, una parte levantada de la aperaltada, digamos, de la vereda. Por el agua. Y pienso que, bueno, que el paisaje, así como en el jardín botánico aparecía también el agua, siempre es recurrente este recurso, pero al mismo tiempo también recurrente el paisaje, ¿no? El paisaje de nuestro lugar. La referencia se da también por los colores mismos de los materiales, ¿no? Es decir, hay un color distinto del Valle de Calamuchita con el Valle de Punilla, algunas piedras de otras, bueno, y entonces
todo va tiñendo, digamos, la condición misma del paisaje. Esto es un espacio público que hicimos también en un conjunto que no desarrollamos nosotros. El conjunto de viviendas está realizado por otros arquitectos. El emprendimiento se llama House 115. Nosotros lo que hicimos sí fueron todos los espacios exteriores. Esto tengo muy poquísimas fotos. Como vivienda colectiva, digamos, que hacen en la ciudad, acá muestro un edificio del 2005, en un área de renovación de la ciudad, un área de viviendas que pensábamos que en realidad la misma gente del barrio iba a ir a vivir a estos departamentos, cosa que ocurrió, ¿no? Entonces, la especulación, esto tiene una normativa que además cambió en el medio que estábamos presentando el proyecto. La idea era que cada uno de estos departamentos encontraran sus diferencias por el tipo de terraza que tenían. Y siempre estas terrazas, digamos, estos balcones amplios, siempre hubiera una parte de sombra y una parte de sol. Entonces está uno en L, otro en esta tira, otro todo lo largo. Entonces te iban dando distintas situaciones de uso del departamento. En sí, bueno, después tuvimos que dividir, cosa que nosotros no queríamos, dividir por dormitorio, pero esto es un emprendimiento inmobiliario y es una exigencia, podría no dividirse. Entonces tiene departamentos de 2, de 3, y tiene un dúplex de 1 también, ¿no? Y pensábamos que la medianera iba a ser fachada por bastante tiempo, y que por eso también la trabajamos, porque en nuestras ciudades inacabadas las medianeras son fachadas durante bastante tiempo. Y los departamentos, digamos, las terrazas tienen uso verde, esto fue como el principio, y los dibujos acá están, digamos, como para estudiar el proyecto, digamos, porque hay dibujos conceptuales, ¿no?, en donde uno expone la idea, y otros que son dibujos para desarrollar la idea. No iba a mostrar casas, pero voy a pasar rápidamente a algunas. Una muy vieja, que es del 2000, que queda en Rosario precisamente, que está, sí, fue hecha en el 2000 y terminada justo en la crisis del 2001, terminada en ese momento. La muestro porque tiene una inspiración netamente urbana, porque fue inspirada en la Casa Chorizo, típica casa gringa, argentina, donde uno abre enfrente a un patio, tiene una serie de locales, digamos, ¿no es cierto?, que son los espacios de vivir. Entonces, el concepto era también, ¿no?, ir ahuecando esta planta, digamos, con estas perforaciones, abrir y enfrentar el verde, enfrentar un patio, y también mejorar la circulación de la casa. Ahí se me... Bueno, es decir, cambiar, digamos, uno ingresa, tenés patio, digamos, que se alarga también en la escalera, y este espacio, que es el espacio de comedor, ¿cierto?, se puede cerrar completamente, se integra o no con la cocina, y es la misma estructura de la Casa Chorizo, pero con la circulación, digamos, tiene dos, digamos, una en la galería y otra la circulación interna. Y algunas casas en las sierras que están más vinculadas a la exploración matérica de los distintos, bueno, por supuesto siempre sacando provecho de las vistas, y asociada, digamos, con la materialidad del lugar. Algunas que están hechos con muros, concretamente muros que, digamos, de piedras del lugar, o también de piedras con ladrillos, es decir, no solamente de piedras, sino también con material de demolición. Que las muestro porque hacen, digamos que tienen una lógica con nuestro trabajo, y también tienen una lógica respecto del paisaje en donde están situadas. También todas las obras tienen, siempre hay una exploración muy específica que hacemos de la estructura,
Pensamos si la estructura va a ser, digamos, va a tener vigas invertidas o no. Hay que recordar que nuestra zona es una zona sísmica, pero aunque no lo fuera, creo que, digamos, en esa imagen que yo mostré de los fósiles y que mostraba que solo quedaban los huesos, si uno apunta a los huesos, bueno, digamos, es más lo que puede llegar a trascender, ¿no? De paso, no sé, hoy nos replanteamos tantas cosas que no sé cuánto va a trascender, digamos, de nuestra cultura en los próximos milenios, ¿no? En general tratamos de maximizar, son materiales simples, maximizar digamos, el carácter espacial. Nos gusta mucho trabajar con el espacio fluido, digamos, es decir, con espacios que se pueden cerrar y abrir, nuclear los espacios de servicio, digamos, diferenciados de los espacios servidos. Esta en particular es una obra que estamos hace varios tiempos, se continúa y se discontinúa, pero bueno, ya está pronto, me imagino que ya haremos, ¿no? Por lo menos estamos ya en la etapa final. Algunas obras en el paisaje natural, que dice, perdón, que paisaje natural no existe, existe paisaje, porque paisaje es una interpretación, digamos, subjetiva de algo que vemos. Puede ser urbano, humano, social, o creado por la naturaleza. La naturaleza existe per se. De todas maneras, muchas veces uno dice paisaje natural, ¿no? Pero el paisaje serrano nos convocan para hacer una propuesta. De nuevo, la idea es mirar las materiales, las materias. O sea, entiendo que por ahí uno tiene que reordenar los materiales, dependiendo del caso, ¿no? Es decir, en este caso que uno trabaja con la naturaleza, siento que las materias de la naturaleza son parte de lo que uno tiene que organizar. Y en esta propuesta que nosotros dijimos al principio, pero qué ridículo, ¿cómo vamos a hacer una propuesta paisajística en las sierras? Ya está hecho el paisaje. Entonces lo que hicimos fue trabajar, esto fue también iniciado en julio del 2001 y estuvimos trabajando hasta el 2008. En ese momento, bueno, no estaba tan, digamos, los viveros no tenían plantas nativas. Entonces había que ir a buscar, digamos, por distintos lugares, plantas nativas o tomar en el mismo lugar. Entonces la idea fue reconectar un programa que ya existía en el lugar, porque esto estaba bastante utilizado, esto es un predio, digamos, que se usa como turismo de un sindicato. Entonces tenía ya distintos tipos de equipamientos que tenían una presencia muy fuerte porque el suelo es piedra pura, digamos, la fundación la hacía a 50 centímetros en la mayoría de los lugares. Entonces, casi todo estaba sobrelevado, entonces tenía un impacto muy fuerte en el paisaje. Bueno, hicimos la propuesta general, hay toda una idea respecto de esto, acá vino a parar también el muro, la idea de estos fósiles vinieron a parar a esta fuente, digamos que sería la vertiente, para pensar, digamos, que si venían los extraterrestres, porque es, digamos, el pie del Uritorco, donde sabrán que dice que hay extraterrestres, que no vimos ninguno, o para los próximos arqueólogos, ¿no? Entonces fueron a parar todas estas ideas de los fósiles. Y luego hicimos una serie de programas menores a través de los cuales, como cocheras, por ejemplo, estos son para dejar los autos, pero tratábamos de atenuar el impacto de otras, digamos, edificios que ya estaban. Y en todos los casos tratando de dejar la vegetación natural, digamos, existente, acá se ven los chañares, y utilizar el tipo de construcción típica de las sierras. También explorar, como decía, las materialidades, en este caso que es también todo esto queda dentro de este mismo sector, es el caso de los depósitos y de las oficinas técnicas. Ellos ya tenían un obrador,
necesitaban otro. Entonces el lugar que habían decidido era un lugar en donde ellos tiraban toda la basura, por así decir, de las demoliciones. Entonces nosotros lo que propusimos era hacer los muros, mejor dicho, hacer los muros recuperando el material de demolición, lo cual me pareció fantástico el presidente del sindicato. Hicimos una muestra que nos salió terrible, que casi nos mata, el tipo casi nos echa. Bueno, y finalmente, digamos, volvimos a hacer, hicimos una muestra del muro y después hicimos, digamos, el muro bien, por así decir, combinando todos los materiales que existían allí. E incluso nos pidieron que reusáramos las chapas que ellos ya tenían en el otro grado. O sea, que fue una tarea, digamos, titánica de medir todo para volver a utilizar, ¿no? Se ve así, también trabajábamos con este hierro, digamos, con el cual seguimos trabajando, es casi algo muy, muy propio. También, bueno, esta obsesión de las partituras para los techos, etcétera, algunas cosas que nos hicieron, y estas obsesiones también de las marcas y de las huellas, etcétera. También espacios comunes de quincho. Todas las intervenciones tienen esta idea de atenuar, digamos, su presencia, digamos, porque acá está en contracota, de un lado lo ves, del otro lado no, por arriba, digamos, siguen la grava, ¿no?, para tener plantado tunillas o cactus. Es la vegetación, porque esta es una zona sumamente árida. Los incendios actuales han estado en parte en esta zona. Los de esta zona se ha vuelto a existir focos durante el fin de semana, que hubo un viento tremendo, ¿no? Es una zona muy seca, es el camino que va hacia la Rioja. Y en este mismo hicimos los pabellones de granja, que fue un programa de granja. Perdón, todo esto que ven ya existía. Esto eran las caballerizas, que se convirtió digamos, en un apart-hotel, que no lo hicimos porque ellos ya tenían un grupo una oficina técnica que hacía estas cosas. Nosotros hicimos, lo que yo les mostré fueron las cocheras de los estacionamientos de autos que están acá, las conexiones, digamos, entre esto. La pileta esta ya existía, es decir, nuestras intervenciones son un poco menos visibles, ¿no? Entonces, en este cañadón, digamos, que baja, acá hay unos viveros. Ellos producían orco quebracho, porque toda esta ladera, digamos, que está resguardada del viento, tiene quebrachos y orco quebrachos. Entonces ellos producían allí, en ese vivero, quebracho, orco quebracho, también algarrobos y algunas plantas nativas, cosa que nosotros aprovechamos. Entonces, en este lugar, digamos, nos encargan este programa de granja. Nosotros propusimos hacer como dos estructuras de hormigón, digamos, una bien pensada como un pabellón, desde el punto de vista arquetípico del pabellón, separada del suelo, digamos, un pabelloncito, ¿no?, que tiene una estructura de soporte, de la que cuelga una estructura secundaria, que tiene distintas distancias entre sí. Eso es lo que va dando como un ritmo, digamos, diferente de ingreso de la luz. Y en este pabellón se producen, se hace pan, se enseñan a hacer pan, hacen dulce, centrifugan miel, etcétera, ¿no? Y este pabellón se articula con el otro, que es un pabellón que está en una cota más baja, que es el de los animales de granja, a través de unos hornos digamos, de adobe. Dejamos pasar toda la vegetación, digamos que generamos un lugar, en este lugar, también con un perímetro de agua. En esto nos pedían permanentemente que valláramos los lugares, es decir, hacer un corralito para una cosa, un corralito para el otro, y entonces estudiamos una serie de perímetros para esto. Entre ellos, el del hierro doblado. Pero también en este caso incorporamos, particularmente incorporamos palo a pique y el canal de agua. Entonces el agua, además hay una estrategia, por el hecho de que sea un espacio digamos, un lugar de incendios, ¿no?, tan recurrentes. Decidimos por eso no usar madera en la pérgola. Usar la estructura de hormigón, que no quiere decir que no se queme, por supuesto que sí, pero tiene otra respuesta a las inclemencias, y también, bueno, también hay cuestiones de mantenimiento.
pero como es un lugar de incendios, también hay una estrategia general donde hay pozos de agua cada determinada, cada una distancia determinada por bomberos, ¿no? Entonces, el agua, si bien, digamos, no contribuye, por supuesto que no es una barrera cortafuego, pero sí que el agua, como lo es cualquier pileta, cualquier reservorio de agua, como lo ha demostrado el último incendio y todos los anteriores que tenemos permanentemente en las sierras, son utilizados para cargar los aviones hidrantes, no las piletas, ¿no? Pero sí para cargar y sacar agua para combatir inmediatamente el fuego. Entonces acá el depósito de agua también contribuye en ese sentido, ¿no? Y particularmente la exaltación de la estructura es simplemente una estructura que se mezcla con la naturaleza. Una estructura, digamos, abstracta, académica, por así decir, contrapuesta a lo vernáculo. Me gusta ver esa, digamos, esa relación, digamos, entre lo natural y lo artificial, ¿no? Y por otra parte, este es un espacio que funciona para las escuelas durante todo el año, de manera que es un espacio público. A mí eso me entusiasma, porque además está connotado, digamos, en su condición de atmósfera particular, ¿no? Con el olor del pan, el sonido del agua, el olor también de los animales personas y de los animales, ¿no? De granja. Me gusta ver estas dos estructuras, ¿no? Y finalmente acá la oveja Dolly que tantas veces dibujé, está. Así siempre decimos que no es nuestra, digamos, producción no es minimal, sino probablemente más animal, ¿no? O no es minimal, sino mínimo. Bueno, acá, como para ir cerrando, solamente voy a mostrar dos cosas más de, así, imágenes de trabajo con los estudiantes, pero esa complejidad tal vez reside en la comprensión profunda de los diferentes paisajes, sean urbanos, humanos, culturales, es decir, el paisaje como integridad, ¿no? Y que estemos, digamos, comprometidos a hacer los soportes de estos diferentes paisajes en un sentido amplio. Y fundamentalmente repensar, creo que tenemos mucho para repensar en este momento. Respecto a lo que, para cerrar, sí, esta instalación que hicimos en el marco del grupo Colapso, convocados por el Centro Cultural España Córdoba, el grupo Colapso fue el que organizó una serie de workshops, de los cuales, no una serie, sino un workshop con distintos directores invitados, y en nuestro caso, en mi caso, digo, yo trabajé asociada con Germán Valenzuela de la Universidad de Talca, con el que hemos hecho ya muchos workshops juntos. Hicimos esta propuesta que se llamó La Nube, en que trabajamos con esta instalación de 2 paños muy livianos de 18 metros por 18 metros, y señalando este lugar que realmente es un espacio degradado, que sigue siendo degradado. Lo limpiamos, lo barrimos, se barrió, se marcó, además como está el molino, reutilizamos las bolsas como asientos, es decir, creamos un lugar por una semana. A los días se tenía que se tenía que desmantelar, ¿no? Y por otra parte, el trabajo de proyección social con el que hemos trabajado con los vecinos durante muchos años. Este es el primer año, el año pasado ya fue el primer año que no pudimos hacerlo porque yo había estado dando clases en Estados Unidos y tenía nada más un semestre, no tenía tiempo de retomarlo, y este año no lo pudimos llevar adelante, obviamente por el COVID. Pero es un trabajo muy enriquecedor, digamos, que puede, es lindísimo, porque articula la universidad con los vecinos. Yo les consultaba cómo estaban, y nos decían que nos extrañan, y eso la verdad que me emocionó. Esto lo llevamos adelante, como les decía, en el marco de
un programa que promovió la Universidad Católica de Córdoba, ideado por Griselda Ibaña, que era en ese momento la secretaria, y lo llevamos adelante con la Cátedra de Paisaje y con Cecilia Cherubini. También, bueno, yo les decía de la creación de Red Sur. Bueno, somos una banda de universidades, son 16 universidades, este espacio, digamos, interuniversitario, que fuimos armando inicialmente a partir de invitaciones que teníamos, como ahora, esta que hace la Universidad de Palermo y que nos hace la Universidad de Palermo, y este recorrido por distintas partes de Latinoamérica con los cuales, digamos, hacíamos algunos workshops, etcétera, terminamos finalmente construyendo una propuesta que se presentó al Ministerio y, bueno, se llevó adelante durante muchos años, ¿no? Y actualmente está en funcionamiento. Bueno, esta es la última. Dejo de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? Creo que arriba tenés un botoncito. No lo veo. En la pantalla, me parece. Bueno, muchas gracias, Mónica, la verdad, impresionante. No sé cómo no compartir. Ahí está la barrita donde dice que estás compartiendo una aventura un poco. Ahí está. Es que no podía volver a... Excelente. Bueno, qué cantidad de cosas, ¿no? Impresionante, la verdad que una visión como muy profunda, muy sensible, y después también digamos, desde el punto de vista de la profesión y desde el punto de vista también de la docencia, como, ¿no? Muchos temas, cosas, escalas, digamos, de tantas cosas, digamos, que yo fui viendo y anoté. Esta situación, esta cuestión que vos comentás todo el tiempo acerca de la mirada, porque siempre hay como una mirada para entender lo que sucede, la disciplina, sobre el territorio, sobre el mundo, sobre la cultura. Yo pensaba en esa mirada acerca de lo que significa ser arquitecto en ese territorio, ¿no? O sea, es un poco, me da la impresión, el gen, ¿no? de esos arquitectos, de ese tipo de arquitectura, y lo trataba de asociar a partir de, bueno, por un lado existe la ciudad, pero por otro lado también existe lo natural que vos decís, ¿no? Y en ese sentido creo que un poco tu arquitectura está muy relacionada con esos dos mundos, de una forma paralela, cosa que por lo menos en nuestro caso es un poco más difícil de identificar, ¿no? Entonces me gustaba como preguntarte eso, ¿no? O sea, ¿qué significa esta mirada sobre el territorio? Y que, nada, reflexiones acerca un poco de qué es ser arquitecto en ese territorio y cómo de alguna forma tener una reflexión, ¿no? Paralela acerca de lo que es hacer arquitectura dentro de la ciudad, pero a su vez esa arquitectura es trasladada también a ese espacio natural, pero a su vez esa arquitectura en lo natural se traslada a la ciudad. Esa, si se quiere, cosmovisión un poco de cómo entender la profesión y cómo también eso se dispara en la universidad y se dispara de alguna forma con los nuevos posibles arquitectos y arquitectas. ¿Cómo es esa construcción de esa arquitectura a partir de esa visión tan propia, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Sí, yo comentaba inicialmente que estamos interesados en una arquitectura del territorio. Digamos que
una arquitectura de pertenencia, ¿no? Pero no cayendo en digamos, en un folclorismo, Claro. no llegando, no a esa vía, sino pensar las condiciones específicas en las que tenemos que trabajar, ¿no? Es decir, teniendo una mirada universal, porque tenemos, yo decía inicialmente, ¿no es cierto?, formás en una mirada universal, nos formamos con unos paradigmas que son precisamente lo acreditable y lo no acreditable, ¿no es cierto? Y dentro de esos paradigmas, en muchos momentos, la producción propia, me refiero no a la nuestra, sino a la propia del territorio, ¿no es cierto?, no encajaba, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, no sé, Marina Weissman siempre contaba que en el esquema ¿cómo se llama? El esquema de arquitectura europeo, no me puedo recordar, si me decís el autor, casi te digo Benjamin, que macana, no me puedo acordar, pero bueno, lo que decía era que dentro de ese esquema, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de México no entraba, porque es más ancha de lo que dictaban los paradigmas de tenían que ser las catedrales. Entonces, muchas cosas vistas desde un otro paradigma, Pevsner, Pevsner, Sí. sí, claro, me empecé a volver loca que no me acordaba. Entonces, creo que hemos vivido nosotros, digamos, como continente, por un lado, un poco marginales de los que dictaban lo que debía de ser, ¿no es cierto? Pero por otro lado, con una enorme potencialidad. O sea, pienso Claro, cómo se hay como un desarrolla. descubrimiento, ¿no? Y Claro, vos, claro. vos lo notás como una. ¿Sabes? Cuando hablabas de eso, no sé si alcanzaste a ver la entrevista que le hacen a Atahualpa Yupanqui, vos lo nombraste a Atahualpa Yupanqui en un programa español. No la vi, Él, pero me la voy a ver. bueno, mirala porque está en YouTube. Él habla acerca de su paisaje, ¿no? Una persona de la Pampa Argentina, de Pergamino. Sí, Pero el tipo se viste de traje y corbata, sí. digamos, ¿no? No se viste de poncho, no es un gaucho, sino que es un gaucho, pero que está vestido de otra forma. Y un poco eso a mí me hizo como pensar en este edificio, este pabellón que ustedes hacen en la granja, donde de repente hay como toda una serie de líneas que tienen que ver con esa, si se quiere, herencia, pero de alguna forma hay una transformación a partir de una visión de lo natural, ¿no? Claro. Y eso me parece que, nada, me parece como interesante desde el punto de vista de la construcción de una mirada propia. Claro, claro, nosotros en ese particular, bueno, no te respondí la anterior, ¿no? Pero quedó picando la del territorio. Pero en particular, nosotros dijimos que no vamos a hacer una Disneylandia acá de la de Granja. Entonces, realmente era discutir con las herramientas actuales para nosotros, ¿no es cierto? Pero también apropiadas, digamos, apropiadas porque nos las hemos apropiado. Entonces, volviendo a lo que vos decías del territorio, ¿no es cierto? O sea, aparecen estas potencialidades, ¿no? Siempre, la podemos ver en muchos lugares, México, Brasil, Perú, ¿cierto? Son muy claras, ¿no? Entonces, creo que hay una necesidad, ¿no? de acreditar algo que en este momento, bueno, ya está acreditado. Digamos, hubo digamos, una emergente arquitectura latinoamericana, ¿no es cierto?, después de las crisis, esto ha sido muy mencionado, esa construcción fue dispersa porque no había la conectividad de hoy, pero la hubo, otros momentos, digamos, se habrá llamado regionalismo crítico, en fin, es recurrente, ¿no es cierto?, la búsqueda de una producción, digamos, vinculada al contexto perdón por Incluso, por la incluso en algún momento, cuando vos estás hablando de los procesos, eso es sí, algo muy típico del arquitecto argentino y tal vez también del arquitecto latinoamericano, es que sí, lo inacabado y lo inconcluso está dentro del proceso sí, terminado.
Totalmente. Tenés que Entonces, contarte. Sí, nada, me parecía como interesante, ¿no? Porque uno tiene que entender que la profesión también tiene esas cosas que son efímeras, porque no son palpables, pero son parte, ¿no? Esto cuando sí. vos hablabas de yo lo llamé la telaraña. Tocas un edificio con estos hierro dulce que vos decís. Sí, Cuando lo ves de refilón parece como una gran telaraña espacial. sí, sí, Me pareció como también sumamente interesante como búsqueda de algo tan simple que ocurre, después de repente eso se transforma como en la imagen de toda una pieza claro, arquitectónica, ¿no? sí, sí, Yo sí, me quedo sí. con esto, Mónica, la verdad te agradecemos un montón, tanto yo como la universidad. Me quedo con esta reflexión de que el paisaje es una potencialidad de transformación de un recurso de expresión arquitectónica. Tal vez tenemos que abrir un poco más los ojos y los sentidos para captarlo en la arquitectura. Me queda un poco esa reflexión de todo lo que mostraste y todo lo que contaste. Así Bueno, que sea bueno, urbano. Yo, bueno, no sé si alguien más quiere preguntar o si me extendí muchísimo, no lo sé, porque me acá costaba no ha aparecido ninguna pregunta, pero no no sé. verme, pero bueno, Igual en todo caso, podemos saludar enviar. a Mónica Ah, sí, sí, para estaría bueno. darle felicitaciones por su charla. Así que la verdad que interesantísimo, Mónica. Y bueno, esta charla va a ser grabada, después te la vamos a pasar. Ok, Y sí, bueno, sí. esperamos contar con tu presencia en las próximas charlas de este ciclo. Sí, Invitarlo desde ya. Sí, sí. y bueno, intenta generar esta reflexión sobre el espacio público, pero también sobre la arquitectura nacional y sobre todo lo que podemos sacar también, tanto para nosotros como para los estudiantes, y que esto recién comienza y tratemos de que esta reflexión pueda continuar. Así que te agradecemos muchísimo, Mónica, por este tiempo. Sí, yo te agradezco y le agradezco, y le mando saludos también especiales a Daniel y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, insisto que la producción, bueno, ya dije, la composición del estudio es un trabajo colaborativo. Hay aspectos, digamos, que obviamente de la docencia que compartimos de otra manera, ¿no es cierto? Bueno, y un placer formar parte del sitio. De nuevo te agradezco enormemente, así que bueno, quedo disponible para preguntas Dale, y todo eso vía WhatsApp. dale, te las envío. Un placer, Bueno, Mónica. Muchas bueno, gracias. Muchas igualmente. gracias Muchas a gracias a todos. ustedes. Chao, chao, Estamos muchas viendo. gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego.